Plática de vida y familia con Anne Graham Lotz, parte 2. Mi padre salía seguido. Cuando se iba de casa, mi madre se inquietaba poco por su partida. Al llegar le preguntamos: ¿dónde está papá? Se fue otra vez. Ella solo ignoró las partidas. Cuando regresaba a casa, hacíamos todo un alboroto. Recuerdo lo que hacíamos cuando era pequeña. Mi padre regresaba a casa por tren. Fue antes de los grandes aeropuertos. Antes de esos viajes, el tren se encontraba directamente conectado con Washington, D.C. y de ahí se conectaba con Nueva York. Mi padre viajó mucho y muchas veces llegó a casa en ese tren. Cuando sabíamos que venía, mis abuelos me subían al auto y me llevaban hasta Foothills. Yo crecí en las montañas Blue Ridge, en Carolina del Norte, y conducíamos a Foothills a unos 30 minutos. Esperábamos en ese pueblo donde el tren cruzaba la carretera principal. El tren pasaría por una intersección y cuando lo veíamos pasar, aún estábamos en el pueblo. En ese momento ya sabíamos que el tren subiría a la colina. Entonces mis abuelos daban vuelta al auto, subían la montaña a un poblado cerca de donde crecí y esperábamos a que mi padre bajara del tren. Estábamos en la estación, nos parábamos en las vías y mirábamos hacia abajo, esperando a que llegara. Lo veíamos cruzar el pueblo, sabíamos que venía, pero a veces el tren se veía tan lento al subir. Al mirar las vías del tren, esperábamos a que bajara la pequeña barra con las luces parpadeando. Escuchábamos el silbato y veíamos la luz del tren, el faro enorme al frente, cómo llegaba a la estación, cómo se detenía, los chillidos y el humo, el vapor. Y mi padre bajaba al llegar a casa. Siempre nos trajo un regalo, algo que compró quizá en alguna tienda de estación, como un animal de peluche, pero siempre traía algo. En ocasiones he usado esta historia, la he usado como una referencia actual de la expectativa del arribo de Jesús. En ese pueblo vi las señales de la llegada del tren. He leído Mateo 24, vi las señales de su arribo, las que dijo que veríamos en esa generación. Vi cómo renació Israel en mayo del 48, después de 2000 años de no existir. Miro hacia abajo y puedo ver el Evangelio siendo predicado al mundo. Sé que el tren cruzó la intersección, pero miro hacia abajo y aún no lo veo, y todos lo estamos esperando. Veo las luces parpadear y veo que baja la barra. En cualquier momento miraremos hacia arriba y veremos cómo se abre el cielo por su llegada. Tengo una enorme expectativa. Lo mejor es que cuando Él llegue nos traerá regalos y recompensas y nos honrará como nosotros lo hemos honrado, y todas las cosas que hemos sacrificado y la persecución que estamos sufriendo, todo eso valdrá la pena cuando regrese y recompense a los que han sido fieles, que han soportado nuestra fe y la han pasado a la siguiente generación. Dicen que no puedes llevar nada al cielo, pero sí a tus hijos. Deben tomar su decisión, pero tú proveerás la atmósfera, el ejemplo, y solo debes usar la palabra. Debemos compartir el Evangelio con nuestros hijos y que inviten a Jesús a su corazón. ¿Cómo nacer dentro de la familia de Dios? Llevando a nuestros hijos con Cristo, los llevamos al cielo. Así que estoy esperándolo como cuando era pequeña y miraba las vías del tren. Y pronto veremos a Jesús, y antes de verlo cara a cara, no quiero arrepentirme. Quiero vivir de tal forma que antes de ver a Jesús no tenga ningún remordimiento. Todos nos arrepentimos, en especial en el hogar donde mostramos quiénes somos. Pero no quiero remordimientos y vivir mi vida en el hogar, así como en la calle o el podio. De una manera quiero honrarlo. Mi hija dice que al entrar al cielo escucharemos a los ángeles aplaudirle a Jesús por llevarle gloria por la forma en que vivimos. Algo que podemos hacer como padres es fortalecer a nuestros hijos, porque si vivimos al final de los tiempos, si vivimos en los días del regreso de Jesús, se pondrá feo, empeorará, será más peligroso, se pondrá aterrador. Y yo creo
que como padres tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos y formarlos de tal manera que su fe sea suficiente para resistir cuando nadie lo hace. Y la forma de hacerlo no tiene atajos. Les enseñas a orar y es con el ejemplo. Mi madre me hizo guardar un libro de oraciones y en él escribía mis peticiones. Era pequeño y blanco. Me hacía dejar un espacio. Era el espacio para las respuestas y me gustaba poner ahí las respuestas. Y me gustaba poner las respuestas cuando Dios respondía. Me enseñó a ser específica y a esperar su respuesta. Lo que debemos hacer es enseñarle a nuestros hijos a leer la Biblia y no podemos si no sabemos cómo hacerlo. Hay mucha gente que dice que ha leído la Biblia toda su vida, pero no sabe cómo. Y al decir cómo, digo leer las Escrituras para que escuches su voz hablándote a través de ellas. Acabo de hablar con un amigo de mi esposo. Él perdió recientemente a su esposa. Ella murió en el hospital a causa de una infección. Y esta persona, el amigo de mi esposo, estaba perdido y sin esperanza, pero cada día leía Luz de Cada Día. Las Escrituras de la Mañana. Fue publicado en el siglo XVII, pero lo republiqué para ponerlo a disposición de una nueva generación. Y ella leyó La Luz de Cada Día todas las mañanas, así que para honrarla, él lo leía también. Durante la primera semana, entre su muerte y el entierro, le envié mensajes a diario de La Luz de Cada Día. Envié una frase o algo que pensaba que Dios pudiera decirle acerca del dolor que él sentía. Fue increíble esa semana. Cada palabra en Luz de Cada Día era exacta para él. Y después de una semana, leyó Luz de Cada Día y sacó una frase que sintió significativa para él. Lo que hice fue enseñarle a leer la palabra de Dios y a escuchar su voz. Las personas leen por hecho de información, después pasan al devocional y después la palabra de Dios, pero Dios nos habla a través de la palabra, solo que no lo vemos así. ¿Dios podría estar hablándome? Sí lo hace. Si aprendemos eso y le enseñamos a nuestros hijos que al leer la palabra de Dios podrán escucharlo hablar, les enseñamos a ser obedientes y a ver nuestro ejemplo, podrán escuchar su voz y lo que está diciendo. A veces es consuelo, a veces ánimo, a veces es una guía, a veces es convicción, un regaño. No solo hay que leerlo, hay que aplicarlo y vivirlo. Mi madre con mi primera, no fue mi primera Biblia, fue la Biblia que me dio en mi bautizo, poco después de haber invitado a Jesús a mi corazón cuando tenía 9, y escribió en la portada que esta era la única guía segura en un mundo inseguro. Léelo, ámalo, obedécelo, vívelo. Tiene un verso para todo. Y hace mucho tiempo mi madre me dio el mejor consejo que pudo darme. Seguí su consejo y lo he hecho desde entonces. Y hace la diferencia en tu visión del mundo, tu perspectiva, tus relaciones. Y marca la diferencia al ver nuestros fracasos como padres. Porque nadie es perfecto, solo mira a Dios nuestro Señor, nuestro Padre. Y verás a tantos de sus hijos en plena rebelión. Son perversos, han estado en la cruz y han sido salvados, pero están con su familia y están mal. Él entiende lo que sentimos al creernos un fracaso como padres. Y Él puede cambiarlo. Amo el pasaje de Joel, donde dice, compensaré lo que las langostas comieron, lo perdido. Él sabe cómo cambiar lo malo. Así que no deberíamos jugar con su palabra. Debemos acercarnos y decir, realmente me equivoqué. No vivía para ti cuando mis hijos crecieron y no tuvieron una madre que creía en ti. Ahora vivo para ti, pero ellos no, porque nunca vieron cómo hacerlo. Pero ¿podrías enseñarme ahora a enseñarles eso? Pídanle a Dios por sus hijos, promesas para sus hijos. Es lo que llamó Eugene Peterson en Revirtiendo el Trueno, donde tomas la palabra de Dios y se la rezas a Él, le pides a Dios que te dé una promesa para tus hijos. Tienes que rezarle a Él.
y Él lo hará. En Jeremías 1, Él dijo que cuida de su palabra para ver que se cumpla. Que podemos estar en el camino de nuestros hijos, pero debemos recordar que este momento no es toda la historia. Ellos pueden hacer lo que sea hoy, pero no significa que Dios no trabajará en sus vidas respondiendo a nuestras oraciones. Trabajará en sus vidas, pero debemos de alguna forma dejarlos ir. Estoy hablando de adolescentes, niños mayores. Tenemos que dejarlos ir y deben encontrar a Dios a su manera y creer que no los dejará ir. Él los seguirá, porque rezamos solo por eso, porque los ama. Y estará con ellos, los llamará a su lado. Claro que pueden elegir si se someten a Él o no, y debemos dejarlos tomar esa decisión. Y creo que las oraciones de un padre, particularmente las de una madre, son muy poderosas, pero también lo son las oraciones del padre. Mi esposo tenía un predicador de esquina en Nueva York que se levantaba a las 4 y rezaba por sus hijos, sus nietos, los niños por nacer y que no vería. Mi abuelo, el padre de mi madre, se levantaba a las 4 y cuando murió tenía una lista de oración de 9 páginas escritas a mano. Incluso rezaba por mis amigos de escuela y por mí. Su lista era amplia. Creo que las oraciones de su padre, un abuelo, una madre, una abuela, una hermana, incluso un niño rezando por un padre. Dios escucha las oraciones y más cuando se alinean con sus promesas y palabra. Guía para padres. Muy bien, ¿listos? ¿Son esas las canciones? Este es un nuevo hogar. Sigue mirándolo. ¡Y acción! A partir de las 9 en punto, todo apareció. Gina tuvo un buen discurso. El Señor irá delante de ti y suavizará los caminos difíciles. Me gusta para un día de producción. Por los episodios por venir, Padre. Rezamos esto en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Naomi, quédate. Vamos a grabar. Gracias a todos. Hay personas entrando y saliendo todo el día. Pero les diré que tenemos un horario completo hoy. Está muy lleno. Casi no hacemos el programa. Vamos a presionar. Vamos a tratar de avanzar y hacer las cosas y que el Señor suavice los bordes ásperos. Camiones y autos están alineados en la calle. Ha sido una experiencia reveladora saber cuánto trabajo toma producir algo. Cuántas horas de planificación, incluso antes del día del rodaje. Cuántas horas solo para programar la sesión. Todo por unos minutos de grabación. Hemos visto plantas y muebles moviéndose. Diferentes actores y actrices entran y se cambian de ropa. ¿Qué es lo que piensan? Y creamos una habitación completa para la escena. Así como un equipo de cámara que se mueve, con todo el conjunto de la cámara. Una entrevista fue extraña. Es un poco raro. Hay muchas cosas ocurriendo aquí. ¿Es la primera película que haces? Sí. No sabía qué preguntas iban a hacerme ni nada, pero fue divertido. Fue como una conversación. De hecho, me gustó. Fue divertido. Y ahora es el día 2 en otra locación. Soy el director de fotografía y el operador de cámara. Estoy operando la cámara e intentando quedarme en el cohete. Estoy operando el micrófono y mi trabajo es correr detrás de él. Mi nombre es Jenny Helms y estoy interpretando a Rachel a los 28 años. Y estoy aquí por la comida gratis. Soy Mike Thomas, hice cosas en el grupo y un poco de actuación. El otro día estaba gris, todo gris. Tenía un poco de barba gris, una peluca gris, ahora es negro. Soy Debbie Podpalova y soy la maquillista. Los maquillo para que se vean bien. Soy Nathan Sims, soy iluminador. Los iluminadores configuran las luces. Llevamos todo el equipo y hacemos que la grabación se vea bien. No sé realmente qué está pasando, pero estoy nerviosa y emocionada. Yo sustituyo a Rachel porque estamos a punto de hacer una entrevista y ella se sentará aquí. Solo se aseguran de que la iluminación y las cámaras estén en su lugar. Cámara rodando, silencio. Creo que estuvo bien. No fue tan difícil como creí. Esto es lindo.
y Estutse. Este programa es una gran idea. Creo que los padres están abrumados. Hay diferentes familias que están emocionadas por contar la historia de cómo Dios ha trabajado en sus vidas. Y así los padres saben que no están solos. Es genial que mi familia sea la primera familia que lo hace. Tenemos mucho trabajo duro y muchas piezas diferentes moviéndose y cambiando, pero vale la pena. Bien, excelente. Guía para padres. Yo ya quiero verlos todos. Doblado en Olympusat, México.